A mí me gusta la educación sexual, estoy a favor de la educación sexual siempre y cuando sea educativa. Y para ser educativa tiene que tender a la neutralidad valorativa, es decir, tiene que tender al rigor y a la imparcialidad científica. En ese sentido, para mí la educación sexual podría adecuarse a partir del momento en que los jóvenes empiezan a vivenciar contacto sexual. Estamos hablando de la pubertad sobre todas las cosas. Yo creo que ese podría ser un buen inicio. Ahora bien, yo quiero recalcar algo que tiene que quedar muy en claro. La educación sexual imparcial, rigurosa, ajustada al rigor científico, debiera ser una educación sexual basada, por ejemplo, en el conocimiento anatómico, fisiológico de nuestro cuerpo en términos de su sexo, de su sexualidad. Tendría que ser, por ejemplo, cómo prevenimos las ETS, las enfermedades vinculadas a las transmisiones sexuales. Tenemos que enseñar cómo se evitan los embarazos que no están programados, que no se desean. Eso me parece muy bien dentro del orden de lo sexual. Ahora bien, la educación sexual integral, que es lo que se propone ahora, incluso se está por reformar la ley del 2006, es otra cosa. Eso incluye la imposición de una doctrina moral específica sobre la sexualidad. Por eso Bueno, se... ahora te tocar de la ley. Ahora vamos a eso, nos Ok. metemos de lleno con la Sí, ley. sí, 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 perfecto. Pero, por ejemplo, no hay aspectos como enseñarles a los niños a que otra persona, que una adulto puede tocar su cuerpo. ¿Eso no le puede dar herramientas para prevenir la pedofilia? Este es uno de los argumentos que dan. Sí, obviamente, pero ahí lo que se le está enseñando es el respeto y los límites del contacto físico. Ahora bien, es bastante curioso porque la ideología de género en otros países está avanzando en su legitimación de la pedofilia. En este mismo momento, por ejemplo, en Alemania se han celebrado TEDx en los cuales los propios ideólogos de género ya han tratado de naturalizar la pedofilia. Si uno lee la literatura feminista radical de, por ejemplo, Shulamit Firestone, una canadiense de los años 70, muy consultada y muy evocada hoy, bueno, uno puede ver la dialéctica del sexo y va a leer loas a el sexo intergeneracional, es decir, entre adultos y niños. Los lobbies pedófilos como los de la NAMBLA en los Estados Unidos, cuya página en Google está indexada y ustedes pueden acceder, van a ver cómo se escudan con los argumentos de la ideología de género para tratar de legitimar su orientación sexual como una orientación sexual más, porque el amor es el amor. Entonces, yo tendría bastante cuidado con esto. Obviamente me parece importante enseñarle a los niños los límites que deben tener los adultos a la hora de tocar su cuerpo. Eso me parece muy bien, pero eso no es lo que se está haciendo ahora. Lo que se está haciendo ahora en ciertos jardines de infantes, y yo tengo las fotos, luego si querés te las mando, es disfrazar a nenes de nenas y tienen 5 años y les enseñan cómo pintarse la boca, cómo pintarse los ojos, ponerse alhajas, collares, pulseras, y para después que relatarles a sus maestras que se sienten ser una niña. Conozco madres de familia muy preocupadas con esto y con mucho miedo y que no se animan a hablar porque tienen miedo. ¿Vos crees que la educación sexual puede promover la pedofilia, por ejemplo? Yo no creo que la educación sexual pueda ahora en la Argentina promover la pedofilia. Lo que yo sí creo es que la expansión de lo LGBT, que después pasó a ser LGBTI, después LGBTIQ, después LGTTQI y después LGTTQI y le pusieron un más, está habilitando en el tronco filosófico de la ideología de género misma cualquier tipo de conducta sexual en la medida en que se afirma que la sexualidad depende de la cultura y la cultura, al ser una construcción humana, debemos deconstruirla, debemos deconstruir nuestra sexualidad para liberarnos de una cultura sexual artificial que se nos impuso. Esto, por ejemplo, ha alimentado una legalización parcial de la zoofilia en Canadá. Esto ha impulsado, por ejemplo, las juventudes del Partido Liberal Sueco a reivindicar la legalización del incesto, es decir, las relaciones sexuales entre parientes próximos, papá con hijo, mamá con hija, hermanos, etcétera. Y esto ha llevado, por ejemplo, a la legalización de un partido político en Holanda que reivindica la pedofilia, o el Partido Verde alemán, que lo hizo durante mucho tiempo en Alemania, ¿no? Entonces, yo creo que estos argumentos que nos trae la ideología de género, que desarraigan a la sexualidad humana de su marco natural, son más que peligrosos.
¿A qué edad crees que se puede comenzar a hablarles a los niños de la identidad? Perdón, te voy a preguntar. Sí. ¿A qué edad podemos comenzar a hablarles a los niños de la identidad de género? Yo no creo que eso tenga que empezarse a hablarle a los niños a ninguna edad. No creo que caiga dentro del campo de los estudios científicos que deberían enseñarse en educación sexual. La educación sexual, como te digo, a mí me interesa en la medida en que no sea un adoctrinamiento moral. Cuando hablamos de identidad sexual, ¿con qué objetivo estamos hablando de esto? Yo creo que lo que hay que enseñarle al niño son dos o tres cosas: la anatomía sexual, la fisiología sexual, cómo prevenir las ETS, cómo prevenir los embarazos y el respeto y la tolerancia a todo aquel que no comparta su orientación sexual, punto final. El resto, estarles enseñando, por ejemplo, como en escuelas en Rosario, donde ya los alumnos han sacado fotos de los PowerPoint que les daban en clases de educación sexual, lo que les enseñaban en el marco de las identidades sexuales es que vivimos en un régimen de heterosexualidad obligatoria, una teoría de una feminista francesa de los 80, Monique Wittig. Lo cual es una locura. ¿Qué heterosexualidad obligatoria? ¿A quién se le impone ser heterosexual? No hay nada obligatorio en la medida en que su alternativa no esté prohibida. Y hoy, afortunadamente, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, etcétera, no están prohibidos. Entonces, luego, no hay obligación para ser heterosexual. Pero si a un adolescente, a un puber, a un niño, los maestros le dicen, ustedes viven en un régimen de heterosexualidad obligatoria, le están diciendo, vos que te crees heterosexual, reconsidera tu situación porque a vos te han obligado a hacerlo y estás llamado a que a deconstruirte. Entonces ahí es cuando digo, acá hay una doctrina moral específica, ideológica sobre la sexualidad que el Estado está bajando. ¿En qué consiste la Ley de Educación Sexual Integral? Mira, la Ley de Educación Sexual Integral, tal como se contempla en la Ley 26.150, que es la ley del 2006, prevé educación sexual en distintas áreas: la biológica, la psicológica, la afectiva, la social, la cultural, etc. Pero tenía, o digamos, tiene todavía un artículo quinto que permite a las instituciones de educación privadas adecuar esa educación sexual a su ideario y les da todavía a los padres de familia un lugar importante en la educación sexual de sus niños. El peligro actual es que después de la ley del aborto, después de que se rechazara en la Cámara Alta, la estrategia de los mismos sectores que pedían abortar a sus hijos ha consistido en decirnos cómo educar a los nuestros. Porque la Fundación Huésped, por ejemplo, que ha sido la fundación que de alguna manera encabezó, siendo financiada por la internacional abortista Planned Parenthood, la marcha y toda la campaña a favor del aborto, ha firmado un convenio con el Estado para educar en educación sexual integral. Entonces, la misma gente que estaba marchando por el aborto ahora marcha o pide educación sexual integral. Entonces lo que se está buscando ahora es una reforma. ¿Una reforma para qué? Entre otras cosas, para que sea una ley de orden público. Ningún contrato privado puede saltarse lo que esa ley dispone. Por otro lado, eliminar la protección a la libertad educativa que contemplaba todavía el artículo 5 de la ley del año 2006, con lo cual uniformizamos la educación sexual de acuerdo a lo que los burócratas dicen que tiene que ser la educación sexual, porque seguramente ellos saben mucho más que los padres de familia de qué es conveniente para sus propios hijos, y entonces ningún colegio privado, público, religioso, laico puede sacar los pies del plato. Y encima esta reforma de la ley prevé algunas cuestiones que son casi orwellianas. Por ejemplo, se prevé que el Estado controle semestralmente y eleve el Ministerio de Educación semestralmente un informe al Congreso de la Nación de cómo están siendo educados en educación sexual integral nuestros niños. Es decir, cada 6 meses, no importa si tu chico sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, sabe restar, sabe multiplicar, sabe dividir, sabe geografía, sabe historia. No, lo único que interesa es que sepa una doctrina moral específica sobre la sexualidad que se llama ideología de género, y es lo que se va a